Tomar asiento. Esta noche el tema titula ¿Dónde militas tú? Y la lectura bíblica la encontramos en Romanos capítulo 7 versículos 18 y 19. Romanos capítulo 7 versículos 18 y 19. Dice de la siguiente manera: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Interesante. La lectura bíblica en esta noche nos muestra la realidad de la naturaleza pecaminosa, de la naturaleza humana pecaminosa. Cuando no estamos con Cristo. Recuerde bien este análisis. Ahí está hablando Pablo. Y él encuentra que el bien que quiere hacer no lo hace, sino el mal que él no quiere. Pablo está haciendo un análisis de la actitud de la persona bajo la naturaleza pecaminosa que hay en el ser humano. Hay tres tipos de condiciones espirituales en las cuales nos encontramos todos los seres humanos. Recuerde, hay tres tipos de condiciones. Cuando estaba preparando este tema, me puse a analizar las condiciones espirituales basados en este versículo y encontré que los seres humanos, todos nosotros, estamos divididos en tres tipos. Y los he denominado el tipo A, B y C. El A son aquellos que piensan, están pensando y deseando hacer el mal y lo están haciendo. O sea, que piensan hacer el mal, desean hacer el mal y lo hacen. Son aquellos que no quieren saber nada de Dios y rechazan a Dios. Se gozan del mal. No solo tienen una naturaleza pecaminosa que tiende al mal, sino que desean hacer el mal y lo piensan y lo hacen. Ese es el grupo A. El grupo B son aquellos que están pensando y desear hacer el bien. Pero a la vez que están pensando y deseando hacer el bien, están haciendo el mal que no quieren. Estos son aquellos que simpatizan con el bien, conocen el bien, pero no aceptan a Jesús para vivir con Él. ¿Están entendiendo? O sea que hasta aquí llevamos dos grupos. Un grupo de personas que son indiferentes a Dios, aman el mal, se gozan en el mal, desean hacer el mal y hacen el mal. O sea, es un ser humano con la naturaleza pecaminosa y sin ningún interés de Dios, ni ningún interés por el bien. Ese es el grupo A. Y el B, que acabamos de leer, es el grupo que piensa y desea hacer el bien, pero hacen el mal, tal como lo está escribiendo Pablo. Pablo está hablando de este grupo, del grupo que quiere hacer el bien, o sea, piensa hacer el bien, pero hace el mal. Este grupo conoce el bien y simpatiza con el bien, pero no aceptan a Jesús para que Jesús los transforme. Ahora vamos al grupo C. El grupo C es un grupo que está pensando y desea hacer el bien. Escuche bien, o sea que es un grupo que conoce el bien, piensa hacer el bien, desea hacer el bien y está haciendo el bien que quiere y a veces, escuchen bien, a veces hace el mal que no quiere. Interesante. Lo interesante de estos tres grupos, que ahí en esta clasificación se encuentran todos los seres humanos, es que los tres grupos hacen el mal. Unos a gusto y lo planean y se gozan en él. Otros lo hacen pero no se sienten satisfechos porque saben del bien y simpatizan con el bien. Y el otro piensa hacer el bien, desea hacer el bien,
está haciendo el bien, pero a veces hace el mal que no quiere. Estos son, o podemos decir, somos quienes hemos entregado nuestra vida a Jesús, vivimos con Jesús, dependemos de Él y estamos continuamente justificados, siendo justificados continuamente y en proceso de santificación. Ahora, yo sé que algunos predicadores, déjenme decirles, no podrían estar de acuerdo conmigo. Porque hay gente que ha llegado a pensar, y es un pensamiento legalista, que alguien se entregó a Cristo y ya nunca más peca. Hermano, es una falsedad, no podríamos nosotros, eso es una imaginación. La naturaleza pecaminosa del hombre estará en el hombre hasta que Cristo aparezca en las nubes de los cielos y lo transforme. Pero con la diferencia que en el grupo C hay una justificación porque acepta los méritos de Cristo y también hay un crecimiento, la persona va creciendo en la gracia. Está en la gracia y va creciendo en la gracia. El apóstol Pablo, como nosotros, pertenece al grupo C, al último grupo, al último de los 3 grupos. Y de ese grupo voy a hablar esta noche. Todo lo que voy a hablar esta noche está con referencia o gira en torno a este grupo. Pablo no solo mira y habla esa triste realidad en la lectura bíblica que tuvimos en Romanos 7, 18 al 19, sino que él en el mismo capítulo, en el versículo 24, encuentra una esperanza. No solo él alimenta la naturaleza pecaminosa del hombre, sino que encuentra una esperanza. En el versículo 24 dice el primero: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y luego dice el versículo siguiente: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley de ¿qué? Del pecado. Y ustedes saben que, hermanos, los números en la Biblia, versículos, capítulos, lo pusieron algunos eruditos después, pero vamos al 8.1, porque es una continuación de ese pensamiento. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Es decir, hermanos, nosotros necesitamos estar aferrados a Cristo. Nosotros necesitamos depender de Cristo todos los días. Cristo no es como ir en un carro a una estación de gasolina, le echan combustible y anda, y cuando se le acaba la gasolina, está para acabar, se tiene que volver a la estación de gasolina. No, la vida cristiana es una conexión constante con Cristo, porque nosotros sin Él no podemos hacer nada, ni somos nada. No importa quiénes seamos, no importa si es pastor, si es laico, si lleva un día, si lleva 20 años, 50 años en el Evangelio, hay que estar prendidos de Jesús. Porque el estar aferrados a Jesús, estar en comunión con Jesús, el Espíritu Santo contrarresta las tendencias de nuestra naturaleza pecaminosa. Y hay gente que piensa que la naturaleza pecaminosa nuestra está en el cuerpo. Solo cuando Pablo dice carne, se refiere al cuerpo, no se refiere a los pensamientos. Por supuesto que sí. Hay en el carácter nuestro, el ser humano, en nuestra naturaleza pecaminosa, una contaminación de egoísmo y de orgullo que tiene que ser humillada por la presencia de Cristo. Descuídese de Cristo, desconéctese de Cristo y todos los males llegan. Aflora la naturaleza pecaminosa. Entonces, lo que encontramos aquí nosotros es que hay una lucha entre el bien y el mal en cada ser humano. Y ese campo de batalla es la mente humana. Por eso en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, le dice una gran realidad a Elías al pueblo. Dice: acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Siempre la historia de la Biblia nos presenta una lucha entre las dos fuerzas del bien y el mal en el ser humano. Ahora, no es común en la historia de la humanidad que los militantes de un ejército, una milicia o un ejército,
cambien de bando. No se ve casi eso, de que estén en una guerra y el uno quiera pasarse al otro bando. Casi eso no se ve en la historia, excepto en la antigüedad, en el Medio Oriente se veía. Pastor, Sí. ¿cuál fue la cita que nos dio primero? Primera de Reyes 18:21. No se ve mucho que haya cambio de milicia, de que un combatiente se pase al otro bando. Casi no se ve eso. No es muy común en ninguna de las milicias ni los ejércitos del mundo. Porque los ejércitos no solo entrenan a los soldados en cuestión militar, en manejo de armas. No solo a los soldados entrenan para que tengan un buen estado físico, sino que a ellos les enseñan cierta filosofía marcial. Les enseñan a amar la bandera del país, del estandarte por el cual ellos están combatiendo. Hay por eso el soldado cuando entra al ejército, los muchachos rebeldes cuando entran al ejército van con una especie de rebelión, pero después un cambio total, porque tienen que cambiar por las buenas o por las malas. Cuando yo me presenté a las Fuerzas Armadas, pasé una experiencia bien difícil. Bien difícil, porque allí había que hacer lo que le ordenaban a uno y no había justificación ni nada en absoluto. No continué en las Fuerzas Armadas porque ahí en los países a veces por familia la influencia vale con el gobierno. Pero el hecho es que le enseñan a la persona, le hacen como si se llamara, pero no lo llamaré yo así, una especie como de lavado cerebral, vamos a decir. Pero no lo llamo lavado cerebral porque no tiene malas intenciones, sino que sean fieles al ejército. Y otros no desertan en el mundo de algún bando porque están temerosos al castigo por la traición. Hay países donde traicionar a las Fuerzas Armadas es pena de muerte. Así que con pocas excepciones en la historia o en la antigüedad, excepto como digo yo en la antigüedad en el Medio Oriente y en Afganistán en el tiempo presente, usted sabe que cuando el talibán cayó, muchos talibanes se pasaron al lado de los enemigos del talibán, porque son lugares donde la gente busca estar con el bando victorioso y que dé mejores garantías y que haya conveniencia. Poco se ve eso, que desean estar en el bando triunfador. En Efesios capítulo 6, versículo 12, se nos describe esta batalla entre el bien y el mal de la siguiente manera. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mis hermanos, nosotros pertenecemos a una milicia o ejército espiritual. Nosotros estamos en un bando. En el universo nadie permanece neutral. En el universo o están con Dios o están con el enemigo. Y yo le doy gracias a Dios de saber que solo este planeta es el conquistado. Solo en este planeta donde está el pecado. Aunque ese no es nuestro tema hoy, solo en este planeta donde hay pecado. Fue aquí en la tierra donde entró el pecado. Existen miles de planetas donde los seres viven en comunión con nuestro Dios. Esta misma tarde yo estaba oyendo, cuando llegué a la casa iba a salir y prendí para ver la temperatura. Estaba el televisor al prenderlo en otra estación y estaba mostrando allí una fotografía que tomaron desde la estación espacial de cómo una estrella, una especie de estrella, dice, miles de planetas van moviéndose allí y los científicos dicen, cada vez vemos la formación de planetas. Ellos calculan, no se alcanzan a imaginar, a veces lo ven como explosiones. Y cuando yo veo eso, yo digo, gracias Señor, porque yo sé que tú eres un Dios creador. Y los hombres pueden ver que creas planetas y sistemas solares. Ellos hablan de galaxias que van apareciendo. Es Dios creador. Y solo este mundo está caído en el pecado. En este mundo nadie está neutral. O es de parte del Señor o es en contra del Señor. Pero a diferencia de las milicias, a diferencia de los ejércitos terrenales donde es difícil que alguien se pase al otro bando,
en el ejército espiritual son frecuentes las deserciones. A veces alguien que está en el ejército de Cristo deserta y deja la iglesia, deserta. Pero hay algo más interesante, además de las deserciones. A veces se presenta un cambio temporal de bando. En el mismo campo de batalla se presenta un cambio temporal de bando. Ustedes se imaginarán, ¿y eso cómo funciona? Campo temporal de bando en el mismo campo de batalla. Parece increíble, pero es cierto. Es cierto. Nosotros hemos visto 3 grupos espirituales y vemos que el grupo C es el grupo en el cual pertenecemos nosotros. El grupo C. Y dentro de ese grupo C se presentan deserciones a las filas del ejército de Cristo, pero también se presentan cambios temporales de bando en medio de la batalla. Ustedes se imaginan en un ejército regular, en una guerra como las que vemos hoy, un soldado que esté disparando contra el enemigo y en el momento voltee su fusil y dispare contra sus amigos. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Sería como una anarquía. Es decir, que en los ejércitos físicos no se presentan lo que se presenta en el ejército espiritual. Pero existe y lo vamos nosotros a ver. Ahora, ¿cuál es la razón de que se presente un cambio de bando en el mismo campo de batalla? Muy fácil. Se debe a la influencia de los 2 máximos jefes de los 2 ejércitos. Cristo y Satanás. Se debe a la influencia de ellos. Se combate en la mente y en el cuerpo para ganar nuestra influencia. Es decir, Cristo quiere ganar tu influencia. No solo Cristo sabe que eres de Él, que estás en su ejército, sino que quiere ganar tu influencia para que tu influencia sea positiva ante los demás. Pero a la vez Satanás quiere ganar tu influencia para que tu influencia sea negativa hacia los demás. Es decir, la influencia es el arma poderosa con la cual peleamos con un bando o por el otro. De nosotros depende de qué bando combatimos. Pero debido a la naturaleza pecaminosa nuestra, en el momento en que nosotros no estemos aferrados a Cristo, vamos a estar peleando a favor del enemigo. Él usará nuestra influencia en contra de las huestes del Señor. Esta batalla espiritual de la cual habla Efesios tiene ejércitos con cuarteles cercanos. Interesante, ¿no? Es difícil ver en los ejércitos convencionales, en los ejércitos que existen, es difícil ver que un cuartel esté cerca del otro. Pero en el ejército, el cuartel de Cristo y el cuartel de Satanás están cerca. Y en un momento la persona puede estar asistiendo a un cuartel y en otro momento puede estar asistiendo a otro cuartel. Y es más interesante lo que les voy a decir, hermanos. Los del grupo A y B nunca van al cuartel de Cristo. Los del grupo A y B nunca van al cuartel de Cristo. Los únicos que van a ambos cuarteles son los del grupo C, los que son soldados de Cristo. Van a los 2 cuarteles. Y ustedes pensarán, pero ¿cómo funciona esto? Hermanos, porque Cristo le da libre albedrío a sus hijos. Tenemos libre albedrío. Y debido a que tenemos libre albedrío, es por eso que a veces cuando nosotros nos descuidamos, nuestra naturaleza pecaminosa aflora y nosotros podemos estar sirviendo al enemigo. Yo quisiera decirles que esa cercanía al cuartel está muy cerca un cuartel del otro. Y será bueno nosotros identificar lo de Dios y lo que no es de Dios. Yo tengo una ilustración muy común y estoy familiarizado con esa ilustración. Ustedes saben que en Colombia se libra una guerra en los campos.
Yo nunca me he encontrado con un guerrillero, a no ser que sea un guerrillero que esté en la ciudad y que nadie sepa que sea un guerrillero, en un pueblo pequeño o en algún lugar del campo donde no hay influencia guerrillera, que él haya pasado por ahí, yo lo haya visto y no sepa que es guerrillero. Sin embargo, mi hermano, dos de mis hermanos, una hermana y mi cuñado han estado en medio de guerrilleros por circunstancias. Mi hermano ha viajado y ha llegado a un retén cuando habían retenes, ahora de poco a poco se han ido en un retén de las paramilitares. Los tratan con bastante caballerosidad. Se dan cuenta por el hablado y por la forma de tratarlos que es un paramilitar. Cuando hacían pues estos retenes. Después lo para por allá otros que parecen que fueran del ejército. Y estos son bien déspotas y los tratan mal. Pero hay maneras de conocer, de que la gente sepa cuando están uniformados si es guerrillero o si es soldado. Entre la diferencia para saber si son guerrilleros y soldados, primero están las botas. Las botas del ejército son botas de cuero, unas botas militares conocidas. Pero las botas del guerrillero son unas botas de caucho. Como le llaman, hay gente que le llama botas pantaneras. Así son las botas. Cuando ven un guerrillero, ven las botas y saben que es un guerrillero. Otra de las diferencias que hay entre ellos es a veces el gorro que se ponen. Otra diferencia que hay entre ellos es el brazalete. La guerrilla lleva un brazalete. Lo mismo los paramilitares cuando salían uniformados o llevaban también un brazalete. El ejército no lleva sus brazaletes, tiene otras insignias. Si se acerca una persona a un guerrillero, se da cuenta que es el guerrillero soldado porque el ejército exige un corte de cabello bajito, un corte de cabello que es así. En cambio los guerrilleros se dejan crecer el pelo. Ahora, ¿por qué los guerrilleros se dejan crecer el pelo? Porque ellos se confunden entre la población cuando se esconden. Si están peluqueados como militares y llegan unos soldados, lo primero que hacen es detectarlo. Ellos no se peluquean como los soldados. Y también a veces se identifican por el tipo de uniforme. La guerrilla usa un uniforme que rápidamente se lo quitan. Cuando viene el ejército se lo quitan, lo esconden, están con un asadón o son trabajadores, y si viene la tropa y los molesta, pues se quejan de que son campesinos y que están abusando de ellos. El hecho es que ni un soldado quiere confundirse, que lo confundan con un guerrillero, ni un guerrillero con un soldado, porque para ellos es fatal. Así que otra de las diferencias es que los guerrilleros, cuando usan uniforme, lo usan es para los videos o para aparecer por ahí si están seguros que no está cerca la tropa, porque un combate duradero los acaban. Ellos tienen que rápido esconderse porque tienen desventaja numérica, logística y también del temor de la gente a denunciarlos, por ello se pueden esconder. Ahora, nosotros necesitamos, ahora trayéndolo al plano espiritual, poder identificar, como dice la Biblia, probar los espíritus. Solo el estudio de la palabra y la consagración nos pueden ayudar a distinguir entre el bien y el mal. Únicamente la palabra de Dios y el estudio de su palabra. ¿A qué cuartel asistimos? ¿A qué bando pertenecemos? ¿Y cómo usamos nuestra influencia? Son preguntas que hemos de hacernos. En Salmos capítulo 51, Salmos 51, 5, encontramos una de las razones por qué hay cambio en los soldados de Cristo en el mismo campo de batalla. Salmos 51, 5, dice el salmista: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Algunas personas tratan de interpretar este versículo de que a lo mejor nació por un adulterio. No, lo que está hablando ahí es de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Es de la naturaleza pecaminosa. Y como decía, no hay ser humano que pueda permanecer en esta tierra a través de la historia neutral entre estos dos bandos. O sirve un bando o sirve al otro. Y aquellos que servimos a Cristo podemos vernos a veces enredados sirviendo al enemigo sin darnos cuenta. Veamos las ventajas que tienen
los dos grandes jefes de estos bandos. Satanás tiene como ventaja la naturaleza pecaminosa nuestra, porque nuestra raza es una raza caída. Y eso es lo que Satanás utiliza, la naturaleza pecaminosa, adquirida automáticamente en el nacimiento. Cristo utiliza la influencia de su amor, que debe ser adquirido por la voluntad. El amor de Cristo no puede influenciar en nosotros si no abrimos nuestro corazón para que Él ejerza su influencia. La influencia de Satanás a través de la naturaleza pecaminosa se desarrolla a través de los rasgos del egoísmo y el orgullo, que nos llevan a desear los intereses temporales y visibles, y la razón es porque nos amamos. Por el contrario, Jesús actúa a través de los mensajes de la Biblia y del Espíritu Santo, haciendo que deseemos las promesas eternas porque le amamos a Él. Esa es la principal razón porque Él establece su amor en nosotros. Proverbios, mostrando la influencia, las armas de influencia que podemos tener los seres humanos. En Proverbios capítulo 12, versículo 26, dice de la siguiente manera, dice: el justo sirve de guía ¿a quién? A su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Sirve de guía. Ahí está hablando de la influencia que se puede ejercer. En cierto lugar del mundo, unas mujeres infectadas con el virus del SIDA decidieron tomar venganza y consideraron que la culpa de la propagación no son los hombres, consideraban ellas. Así que decidieron ir de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad infectando a todos los hombres que más pudieran. Entre más sexy se lucían, más elegantes, más atractivas, más educadas, entre más refinaban su educación y más acatadas, más hombres contaminaban. Y su influencia fue de muerte, donde quiera que fueran. Murieron muchos hombres, fueron muriendo. Y la única manera de que parara esa mortandad fue con la misma muerte de estas mujeres. Una fuerte influencia puede ser usada para mucho provecho, pero también puede ser usada para destrucción. Por eso la lucha de Cristo y Satanás en nuestra mente para ganar nuestra influencia es una lucha diaria. Es una lucha diaria. La influencia es como la tecnología. La energía atómica nuclear trae muchos beneficios. Hay ciudades enteras como la ciudad de Nueva York que tienen energía en cantidad, porque las plantas nucleares de Indian Point les proveen energía. Los estados del sur, desde Georgia sale hacia Florida, hacia Alabama, Mississippi, Louisiana y Tennessee, salen, y hacia el norte sale bastante energía de las plantas de Basley, que están en Basley, Georgia. Es decir que la energía nuclear puede ser usada para bien, pero también puede ser bien destructiva cuando se usa para el mal. Da tristeza muchas veces, a veces cuando alguien predica en contra de las computadoras, del internet, los celulares, o a veces hay predicadores que no explican y ponen como si fuera pecado tener una computadora, pero depende el uso que se le dé a la tecnología. Por ejemplo, las concordancias más fuertes bíblicas vienen en programas de computadoras. Para buscar un versículo, las concordancias fuertes como Logos está ahí. A medida que pasa el tiempo, las bibliotecas van a estar más vacías de libros porque la gente ahora va a tener son CDs, más práctico. O sea que la tecnología puede ser usada para bien o para mal. Por ejemplo, debido a la tecnología, dentro de una hora este sermón va a estar en el internet, por ejemplo. A través del internet se puede predicar el evangelio. Y hay gente que estuvo en contra del internet.
En 1987, cuando estaba en AUC, por primera vez tuve mi primera dirección electrónica en un programa que se llamaba Prodigal. Y después vino el programa Compuser. Y mucha gente se resistía a todas estas cosas. Pero poco a poco fueron llegando, y si su uso es para bien, hará mucho bien. La televisión. Hay quienes dicen que la televisión es la caja del diablo y voten, y hay países donde los adventistas han votado el televisor, pero no saben lo que está pasando en el mundo, porque no pueden recibir ahí las noticias. Si está en una región donde, como aquí, si hay una alerta, una alarma, sale en el televisor. El problema no es la tecnología, el problema es el uso, el problema es la influencia. ¿A qué influencia estamos sirviendo? ¿A la influencia de Dios o sea, a la influencia del enemigo? Es la influencia. Los padres ejercen influencia sobre sus hijos. Una gran influencia, porque sus hijos ven a sus padres como sus líderes. Y el padre que está con el Señor y está siendo influenciado por Cristo va a beneficiar a sus hijos. Pero si por el contrario no está recibiendo la influencia de Dios, sino el enemigo, los va a perjudicar. Los profesores ejercen una influencia positiva o negativa sobre los estudiantes. El cristiano en su trabajo ejerce una influencia positiva o negativa en el trabajo, en la iglesia, con los vecinos. ¿Cómo usamos nuestra influencia? ¿A qué ejército, a qué bando estamos sirviendo? El cristiano, vuelvo y repito, es el único que puede servir a los dos bandos, porque está sirviendo a Cristo y en un momento de descuido puede estar sirviendo al enemigo. La gente del mundo no sirve al bando del Señor, aquellos que rechazan al Señor. Todo depende de cómo sea nuestra relación con Jesús. No solo Jesús nos ayuda a través de la presencia de su Santo Espíritu, sino que Él tiene otra ayuda que siempre ha prometido en Salmos 91:11. El Señor dice la palabra de Dios, Salmos 91:11 dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Yo le doy gracias a Dios porque tenemos el servicio de los ángeles. Amén. Un servicio gratuito que el Señor provee. Desafortunadamente, mucha gente no cree que los ángeles vienen a nuestro auxilio. Aún más en el mundo hay religiosos que exaltan más el poder de los demonios que de los ángeles de Cristo. Más se habla de los demonios, del poder de los demonios. Y yo estos predicadores que hablan de la influencia de los espíritus malos y del diablo y que está en todas partes, pero los ángeles ni los mencionan. Pero la verdad es que los ángeles son enviados a nuestro auxilio. Los ángeles nos ayudan. Los ángeles vienen a nosotros a veces a través de hasta de personas en la Biblia. Muchos ángeles hablaron con personajes bíblicos y los ayudaron. Pero más importante que enviar a los ángeles, hay otra cosa que hace el Señor. En Salmos capítulo 34, versículo 7, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Y cuando la Biblia dice el ángel de Jehová, se refiere ¿a quién? A Cristo. Hermanos, el mismo Jesús acampa cerca. Satanás acampa cerca, por supuesto. Decía al principio que es la única guerra donde hay dos cuarteles, los cuarteles opuestos están cerca, acampan cerca. El Señor Jesús acampa cerca. Hay garantías que el mismo comandante en jefe del ejército más poderoso del universo levanta su campamento a nuestro alrededor, a nuestro lado, para defendernos. Gloria sea a Dios. A diario, hermanos, tenemos que participar en ese conflicto que describe Efesios. Es a diario. La lucha es continua. Como decía antes, Satanás tiene la ventaja de que nuestra naturaleza pecaminosa es caída, es pecaminosa. Pero Satanás no hace ninguna promesa. Satanás no tiene ningún futuro ni alternativa para nosotros. Pero Cristo sí tiene planes para la eternidad para nosotros. Y si nosotros permanecemos aferrados a Jesús,
aferrados a la mano de Jesús, el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, nuestra naturaleza pecaminosa puede ser controlada y podemos ir creciendo en la gracia diariamente, obteniendo victorias. El cristiano va de victoria en victoria. Es cierto que nosotros no entramos al legalismo, donde se dice que alguien se entregó al Señor y desapareció, ya es santo y el pecado desapareció. El Señor nos declara justos para cuestiones de juicio, pero nuestra naturaleza no cambiará hasta que Cristo no aparezca en las nubes de los cielos. Por lo tanto, es menester estar aferrados a Él constantemente, para que nosotros podamos siempre servirle a Él y que nuestra influencia sea una influencia positiva, que la influencia que ejercemos sea ejercida para bien, siempre y cuando Cristo sea nuestro capitán. Todo depende de vivir con Cristo, en Cristo, para Cristo y por Cristo. Que Dios les bendiga.